Evangelio de hoy. Martes 18 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículo 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan. Pero no imiten sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los demás. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por la gente. Ensanchan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ser saludados en las plazas y que la gente los llame Rabí. Pero ustedes no se hagan llamar Rabí, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen Padre a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Ni se dejen llamar guías, porque uno solo es su guía, Cristo. El mayor de entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Un llamado a la humildad y la coherencia de vida. La hipocresía de los fariseos y la advertencia de Jesús. En este pasaje del Evangelio de Mateo, Jesús hace una denuncia contundente contra los escribas y fariseos, quienes, a pesar de ser líderes religiosos, vivían de manera incoherente con la enseñanza que transmitían. Su problema no era el conocimiento de la ley, sino la forma en que la aplicaban. Imponían cargas pesadas sobre los demás, sin mover un solo dedo para ayudarles. Exigían sacrificios que ellos mismos no estaban dispuestos a cumplir y buscaban la admiración del pueblo, en lugar de servirlo con humildad. Esta advertencia de Jesús no solo estaba dirigida a los líderes religiosos de su tiempo, sino que sigue siendo un mensaje actual para todos nosotros. ¿Cuántas veces caemos en la trampa de exigir a los demás lo que nosotros mismos no cumplimos? ¿Cuántas veces buscamos reconocimiento antes que servicio desinteresado? Jesús nos llama a la autenticidad, a vivir con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, evitando la hipocresía y el orgullo espiritual, el peligro de la vanagloria y el deseo de reconocimiento. Jesús señala cómo los fariseos actuaban para ser vistos por los demás. Ensanchaban sus filacterias, pequeñas cajas que contenían fragmentos de la Torá, y que se usaban como signo de devoción. Y alargaban los flecos de sus mantos para mostrar su supuesta piedad. No estaban interesados en servir, sino en ser reconocidos y honrados. Este deseo de reconocimiento es una tentación constante en la vida del creyente. Hoy en día, este comportamiento se puede ver en aquellos que buscan aparentar santidad, sin vivir realmente el Evangelio, en quienes convierten su servicio en una oportunidad de prestigio, y en quienes desean ser aplaudidos por sus buenas obras. Jesús nos enseña que el verdadero discípulo no busca ser el centro de atención, sino que sirve con humildad, sin esperar recompensas humanas. Un llamado a la humildad: todos somos hermanos. Jesús nos dice que no debemos buscar títulos de grandeza, ni querer ser llamados maestro, padre o guía. Porque solo hay un maestro, un padre y un guía, Dios mismo. Con esta enseñanza, Cristo nos recuerda
Que en el reino de Dios no hay jerarquías humanas de poder, sino una fraternidad basada en el amor y el servicio mutuo. Esto no significa que no deba haber autoridad en la iglesia o en la sociedad, sino que esta autoridad debe ejercerse desde el servicio y no desde el dominio sobre los demás. Un verdadero líder cristiano no es el que se impone, sino el que se pone al servicio de los demás. En un mundo que valora el poder y el estatus, Jesús nos llama a renunciar a la ambición y a vivir en humildad, recordando que todos somos iguales ante Dios. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este principio del Evangelio resume toda la enseñanza de Jesús sobre la verdadera grandeza. En la lógica del mundo, el que quiere ser grande debe imponerse, demostrar superioridad y buscar el reconocimiento. Pero en la lógica del reino de Dios, la grandeza se alcanza a través del servicio humilde. Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo de esta enseñanza. Siendo el Hijo de Dios, se hizo siervo. Lavó los pies de sus discípulos y entregó su vida en la cruz. La verdadera exaltación no viene del reconocimiento humano, sino de Dios, quien levanta a los humildes y derriba a los orgullosos. La coherencia de vida, vivir lo que predicamos. Uno de los puntos clave de esta enseñanza es la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Jesús critica a los fariseos porque enseñaban la ley, pero no la vivían. Este mismo peligro existe hoy en nuestra vida cristiana. No basta con conocer la palabra de Dios, sino que debemos ponerla en práctica. La incoherencia daña el testimonio cristiano. Cuando una persona predica el amor, pero actúa con egoísmo. Cuando habla de perdón, pero guarda rencor. Cuando exige santidad a los demás, pero justifica sus propias faltas. Su testimonio pierde credibilidad. Jesús nos invita a vivir con integridad, a hacer lo que decimos y a dar ejemplo con nuestras acciones. El verdadero liderazgo cristiano, servir, no ser servidos. Jesús nos presenta un modelo de liderazgo completamente diferente al del mundo. Mientras que muchos buscan el poder para dominar y recibir honores, Jesús nos dice que el verdadero líder es aquel que sirve. El cristiano no debe buscar privilegios, sino oportunidades para ayudar a los demás. En la familia, en el trabajo, en la comunidad y en la iglesia. Todos estamos llamados a liderar con humildad y amor. Un padre o madre lidera con sacrificio por sus hijos. Un jefe lidera cuando pone el bienestar de su equipo antes que su propio beneficio. Un sacerdote lidera cuando se entrega con amor a su comunidad. El liderazgo cristiano no es cuestión de prestigio, sino de entrega generosa. La humildad como camino de santidad. La humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos y más en los demás. Es reconocer que todo lo que tenemos es don de Dios, y que nuestro papel es ponerlo al servicio del prójimo. Jesús nos dice que quien se enaltece será humillado, y quien se humilla será enaltecido. Esto significa que Dios mira con agrado a los humildes y da su gracia a los que confían en Él, en lugar de en su propio orgullo. La humildad nos hace reconocer nuestra dependencia de Dios y nos abre a su amor. La trampa del orgullo espiritual. El orgullo espiritual es uno de los mayores peligros para cualquier creyente, pues nos hace sentir superiores a los demás.
en lugar de reconocernos como necesitados de la misericordia de Dios. Los fariseos del tiempo de Jesús habían caído en esta trampa. Se veían a sí mismos como modelos de virtud. Y creían que, por su conocimiento de la ley y sus prácticas religiosas, estaban por encima del pueblo. En lugar de usar su posición para servir, la usaban para juzgar y exigir cargas pesadas a los demás. Jesús nos advierte contra este tipo de actitud. Es fácil caer en la soberbia cuando creemos que estamos más cerca de Dios que los demás. Cuando pensamos que nuestra oración, nuestras buenas obras o nuestro conocimiento de la fe nos hacen mejores que otros. Pero la verdadera cercanía con Dios no se mide por títulos ni por reconocimiento humano, sino por la capacidad de amar y servir con humildad. La persona verdaderamente espiritual no se gloría en sus propias obras, sino en la gracia de Dios que le permite hacer el bien. Los peligros de una religiosidad vacía. Jesús denuncia a los fariseos porque su práctica religiosa estaba basada en la apariencia y no en una relación genuina con Dios. Hacían largas oraciones en público. Mostraban signos externos de piedad. Y exigían estricta observancia de la ley. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Esta advertencia es crucial para nosotros hoy. Porque también podemos caer en una religiosidad vacía, basada en rituales externos, sin una verdadera conversión interior. Orar, ir a la iglesia, hacer ayuno o dar limosna son prácticas fundamentales, pero pierden su valor si no van acompañadas de amor, justicia y misericordia. Jesús no quiere una fe de apariencias, sino una fe auténtica que transforme nuestro corazón y nos lleve a vivir el Evangelio en nuestra vida diaria. Nuestra relación con Dios no puede ser solo una fachada, sino un compromiso real que se refleja en nuestras acciones. El verdadero significado del servicio cristiano. Jesús dice, el mayor de entre ustedes será su servidor. Este principio es revolucionario, porque invierte completamente la lógica del mundo. En la sociedad, se considera grande al que tiene poder, al que domina, al que es admirado por los demás. Pero en el reino de Dios, el más grande es aquel que sirve con humildad. Esto significa que la verdadera grandeza no está en ser reconocido o en tener autoridad, sino en entregarse generosamente por el bien de los demás. Ser servidor no es una debilidad, sino la mayor fortaleza, porque nos asemeja a Cristo, quien no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando servimos con amor, encontramos el verdadero propósito de nuestra vida. Y experimentamos la alegría que solo Dios puede dar. La exaltación que viene de Dios, no de los hombres. Jesús nos da una promesa, el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Esto significa que aquellos que buscan su propia gloria terminarán perdiéndola. Pero los que se humillan y viven para servir, recibirán la verdadera exaltación que solo Dios puede dar. Esta exaltación no se refiere a honores terrenales, sino a la vida eterna y a la cercanía con Dios. Quienes viven con humildad experimentan su gracia, su paz y su amor de una manera profunda. En cambio, quienes buscan constantemente la aprobación del mundo, pueden obtener reconocimiento momentáneo, pero nunca encontrarán la plenitud verdadera.
Dios levanta a los humildes y da su gracia a los que confían en Él. María, la Madre de Jesús, es un ejemplo perfecto de esto. Ella se declaró la esclava del Señor. Y Dios la exaltó por encima de todas las criaturas. Así también, si vivimos con humildad y entrega, Dios hará maravillas en nuestra vida. Evitar la tentación del juicio y la crítica. Uno de los problemas de los fariseos era su tendencia a juzgar a los demás con dureza, mientras ellos mismos no practicaban lo que predicaban. Jesús nos advierte que no debemos caer en esta actitud. Es fácil señalar los errores ajenos y criticar la falta de fe o de compromiso de los demás. Pero más difícil es examinar nuestro propio corazón y reconocer nuestras propias fallas. En lugar de juzgar, estamos llamados a ser compasivos, a corregir con amor y a dar testimonio con nuestra propia vida. Un cristiano que critica y condena constantemente, pero que no refleja la misericordia de Dios, aleja a los demás en lugar de acercarlos a Cristo. Nuestra misión no es imponer cargas pesadas, sino ayudar a otros a llevarlas con amor y comprensión. La importancia de la sencillez y la autenticidad. Jesús nos enseña que no debemos buscar títulos o reconocimiento, sino vivir con sencillez y autenticidad. La grandeza no está en los cargos ni en el prestigio, sino en la capacidad de amar sin esperar nada a cambio. La humildad nos hace libres, porque nos permite vivir sin la preocupación de ser admirados o de demostrar constantemente nuestra valía. Cuando aprendemos a vivir con sencillez, dejamos de compararnos con los demás y encontramos nuestra verdadera identidad en Dios. No necesitamos la aprobación del mundo, porque sabemos que somos amados por el Padre. Esto nos permite vivir con paz, sin la carga del orgullo ni la necesidad de aparentar algo que no somos. El modelo de Jesús, un rey que sirve. Jesús es el ejemplo perfecto de la humildad y el servicio. Aunque es el Hijo de Dios, se hizo hombre. Vivió en la pobreza y entregó su vida en la cruz. Nunca buscó honores ni poder, sino que dedicó su vida a sanar, a enseñar y a dar esperanza a los más necesitados. Si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, debemos seguir su ejemplo. Esto significa renunciar al egoísmo, al deseo de reconocimiento y a la búsqueda de prestigio. Significa vivir para los demás, dar sin esperar recompensas, y confiar en que Dios nos exaltará a su debido tiempo. El desafío de vivir el Evangelio hoy. Este pasaje del Evangelio nos desafía a vivir de manera coherente con nuestra fe. Nos llama a rechazar la hipocresía, a evitar la vanidad, a servir con humildad y a confiar en que la verdadera recompensa no está en este mundo, sino en Dios. En una sociedad que valora el éxito, el poder y la fama, el mensaje de Jesús puede parecer difícil de aceptar. Sin embargo, es el único camino hacia la verdadera felicidad. Quienes viven para sí mismos pueden encontrar placer temporal, pero solo quienes viven para Dios y para los demás encuentran la paz y la alegría que nada ni nadie puede quitarles. Hoy más que nunca, necesitamos testigos auténticos del Evangelio. Personas que vivan con humildad, que sirvan con amor y que reflejen la luz de Cristo. En un mundo lleno de egoísmo y superficialidad, la verdadera autoridad nace del servicio. Jesús nos enseña que la autoridad
No se basa en el dominio sobre los demás, sino en el servicio humilde. En la sociedad, muchas personas buscan posiciones de poder para obtener privilegios y reconocimiento. Pero en el reino de Dios, el liderazgo no se mide por títulos, sino por la capacidad de amar y entregarse. El verdadero líder cristiano es aquel que se pone al servicio de su comunidad, que no busca ser servido sino servir. Esto es aplicable en todos los ámbitos de la vida. En la familia, en el trabajo, en la iglesia y en la sociedad. Un padre de familia ejerce su autoridad cuando se sacrifica por sus hijos. Un maestro es un verdadero líder cuando se dedica con amor a la educación de sus alumnos. Un sacerdote es un auténtico pastor cuando entrega su vida por su comunidad. La necesidad de una conversión interior. Jesús no solo denuncia la hipocresía de los fariseos, sino que nos invita a una conversión profunda. No basta con cambiar nuestras apariencias externas, sino que debemos transformar nuestro corazón. Muchas veces podemos caer en la tentación de querer parecer buenos cristianos sin realmente vivir el Evangelio. Esta conversión no se trata solo de evitar el pecado, sino de adoptar una nueva manera de vivir. Una vida de humildad, amor y entrega. Es un proceso continuo, donde cada día debemos preguntarnos si nuestras acciones reflejan verdaderamente el amor de Dios. No se trata de perfección inmediata, sino de un caminar constante hacia la santidad. El vacío del reconocimiento humano. Muchos de los fariseos buscaban el reconocimiento de los demás. Su objetivo no era servir a Dios, sino recibir honores, ser llamados maestros y ocupar los primeros lugares en los banquetes. Sin embargo, la gloria que viene de los hombres es pasajera y vacía. Cuando vivimos para el reconocimiento humano, nuestra felicidad depende de la aprobación de los demás. Pero cuando vivimos para Dios, encontramos una alegría más profunda y verdadera. El deseo de agradar a los hombres nos ata, pero el deseo de agradar a Dios nos libera. Jesús nos invita a preguntarnos: ¿para quién vivimos? ¿Para la mirada del mundo o para la mirada de Dios? El orgullo espiritual nos aleja de Dios. Uno de los mayores peligros para un creyente es el orgullo espiritual. Pensar que estamos en un nivel superior a los demás, por nuestra fe o nuestras obras. Este fue el gran error de los fariseos. Creían que eran mejores que el pueblo, cuando en realidad sus corazones estaban endurecidos. El orgullo nos ciega, nos hace juzgar, y nos impide reconocer nuestras propias fallas. Jesús nos llama a la humildad, a reconocer que todo lo que tenemos es un don de Dios. Cuando entendemos que somos pecadores necesitados de misericordia, dejamos de mirar con desprecio a los demás y comenzamos a amarlos con verdadera compasión. Dios levanta a los humildes. La promesa de Jesús es clara: el que se humilla será enaltecido. Dios no mide la grandeza como el mundo la mide. Para Él, los verdaderos grandes son aquellos que sirven con amor, que dan sin esperar nada a cambio, y que viven con un corazón sencillo. A lo largo de la historia, vemos cómo Dios ha levantado a los humildes. A la Virgen María, que se llamó a sí misma la esclava del Señor. A los apóstoles, hombres sencillos que fueron escogidos para transformar el mundo. A los santos, que no buscaron gloria,
sino que vivieron en entrega total a Dios y a los demás. Un llamado a la autenticidad cristiana. Jesús no quiere discípulos que solo aparenten santidad, sino que vivan con autenticidad. Nos llama a ser verdaderos, a actuar con sinceridad y a evitar la doble vida. Muchas veces podemos caer en el error de mostrar una imagen de bondad, mientras en nuestro corazón albergamos egoísmo, resentimiento o soberbia. Ser auténtico significa vivir nuestra fe en lo cotidiano, no solo en los momentos visibles. Es amar en lo secreto, hacer el bien sin buscar reconocimiento, perdonar aunque nadie nos lo pida, y actuar con rectitud sin importar quién nos mire. La autenticidad es la clave de una fe verdadera y profunda. La humildad como camino a la santidad. La santidad no se alcanza con grandes gestos externos, sino con pequeños actos de amor hechos con humildad. Jesús nos enseña que el camino al reino de Dios no es el de la ostentación, sino el de la entrega silenciosa, el servicio desinteresado y la confianza absoluta en Dios. Los santos nos han mostrado que la verdadera grandeza está en la humildad. San Francisco de Asís renunció a todo para vivir con sencillez. Santa Teresa de Calcuta dedicó su vida a los más pobres. Sin buscar reconocimiento, San Juan María Vianney sirvió con amor a su comunidad sin preocuparse por su prestigio. Todos ellos comprendieron que la verdadera exaltación viene de Dios, no del mundo. Siguiendo el camino de Jesús. Este Evangelio nos deja una enseñanza clara. Estamos llamados a la humildad, al servicio y a la coherencia de vida. No debemos vivir buscando reconocimiento, sino amando en lo oculto. No debemos imponer cargas a los demás sin estar dispuestos a ayudarles. No debemos ser líderes por ambición, sino por vocación de servicio. Jesús es nuestro modelo. Si queremos ser verdaderos discípulos suyos, debemos seguir su ejemplo de humildad y entrega. Que su palabra transforme nuestro corazón y nos ayude a vivir con autenticidad, para que un día podamos recibir la verdadera exaltación que solo Dios puede dar, la vida eterna junto a Él. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.